sea igual más claro. Entonces, vamos a trabajar hoy, vamos a continuar con el uso del presente simple, ¿cierto? Inicialmente habíamos hablado del presente usando verbo to be, ahorita vamos a utilizar otros verbos. En este caso, el verbo principal que vamos a utilizar es el verbo do. Entonces, por ejemplo, tenemos I do my homework, yo hago mi tarea. You do your homework, tú haces tu tarea. We do our homework, nosotros hacemos nuestra tarea. They do their homework, ellos hacen su tarea. Giovanna, bueno, acá vamos a ver cuáles son los cambios, ¿listo? Stephanie and Dylan do their homework. Stephanie y Dylan hacen su tarea. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no quiere agarrar? Momento, ya vuelvo a abrir la pizarra. Entonces, como estábamos viendo, ¿listo? Entonces, vamos a tener vamos a tener tres estructuras. Una estructura del presente simple es la afirmación. ¿Listo? Entonces, cuando estamos afirmando, en este caso vamos a trabajar, el verbo principal va a ser el do. ¿Qué quiere decir el verbo do? Es el verbo hacer. Entonces, por ejemplo, tengo I do my homework, yo hago mi tarea, you do your homework, tú haces tu tarea. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de he, de she y de it, el verbo termina en o, le tengo que agregar la regla que vimos la semana pasada de la e y de la s. ¿Listo? Lo mismo acá, si dice Giovanna, entonces decimos Giovanna does. ¿Listo? Does her homework. Entonces yo hago mi tarea, tú haces tu tarea, él hace su tarea, ella hace su tarea, eso hace su tarea, nosotros hacemos nuestra tarea, ellos hacen su tarea, Giovanna hace su tarea, Stephanie y Dylan hacen su tarea. Pero si vamos a negar a decir que esto es negativo, entonces vamos a tener que hacer una estructura diferente donde tenemos que utilizar algo que se llama el auxiliar. Entonces, en este caso, miremos el auxiliar. Una cosa es el auxiliar y otra cosa es el verbo. ¿Listo? El auxiliar solo me sirve para que yo identifique si me están hablando en pasado, en presente o en futuro. En qué tipo de pasado, en qué tipo de presente y en qué tipo de futuro. Cada pasado, cada presente y cada futuro tienen un auxiliar. ¿Listo? Entonces, por esos auxiliares, estos auxiliares son sumamente importantes porque con esos auxiliares ustedes ya saben en qué momento se está desarrollando la acción. Ahí les dice exactamente cómo se desarrolló esa acción. ¿Listo? Llorar es con doble L porque la escribes con Y. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tengo do como auxiliar de negación. Entonces, en este caso, le voy a agregar la negación. ¿Cómo se forma la negación? Yo puedo escribir not o puedo simplemente escribir n, t. ¿Listo? N apóstrofe t. Entonces puedo decir does not o doesn't. ¿Cómo se lee esto? Entonces, cuando estamos escribiendo, es mejor utilizar la forma completa, cuando es un texto lo que estoy desarrollando. Entonces, I do not do my homework. Yo no hago mi tarea. O si estamos hablando, ¿cierto? Solamente hablando, no hay necesidad de utilizar la forma larga, sino esta forma corta. Entonces sería, you don't do your homework. Hay momentos en los que hablando también podemos utilizar las formas largas. He does not
Do, acá, ¿qué pasa? Que como ya tengo acá el auxiliar con la S, en el verbo principal le quito la S a todos o la ES a todos. ¿Listo? Quedan así. Entonces, she doesn't do her homework. Ella no hace su tarea. It does not do its homework. Eso no hace su tarea. We don't do our homework. Nosotros no hacemos nuestra tarea. They do not do their homework. Ellos no hacen su tarea. Giovanna doesn't do her homework. Giovanna no hace su tarea. Stephanie and Dylan do not do their homework. Stephanie y Dylan no hacen su tarea. ¿Listo? Eso es lo que está, lo que se haría ahí. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener este auxiliar también en la afirmación. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es la negación. Estoy diciendo que no algo, ¿cierto? No hago algo. Ahora, vamos a formular la pregunta. Entonces, para formular la pregunta, nuevamente vamos a volver a tener la misma estructura. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, sujeto, verbo y complemento. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Que el auxiliar ya no va a estar después del sujeto, sino que va a estar al inicio. Entonces vamos a empezar con el sujeto. Bueno, entonces ya acá retomando, ¿qué va a pasar? Estábamos viendo este asunto de del uso del auxiliar, ¿cierto? Entonces, cuando el auxiliar formar la pregunta, ¿listo? Entonces, miren acá. Mientras que para la negación, el auxiliar va a estar después del sujeto. Para la pregunta, el auxiliar va a estar al inicio. ¿Listo? Entonces, voy a quitar esto. Y acá voy a coger este. Por fin. Bueno, entonces acá, cuando vamos a utilizar el auxiliar para preguntar, debe estar al inicio de la oración. ¿Listo? Entonces,
El auxiliar debe cumplir con la regla, ¿listo? Entonces, do I do my homework? Yo hago mi tarea. Acuérdense que el auxiliar no tiene traducción. El auxiliar solamente se utiliza como un representante, entonces es lo mismo. Por ejemplo, si yo me pongo una camiseta de la selección Colombia, pues es porque va a haber partido de Colombia, ¿cierto? La mayoría de gente se pone la camiseta de Colombia el día que hay partido de la selección Colombia. El día que no hay partido, pues es raro ver a una persona utilizando la bandera o algo de la selección. Si, por ejemplo, estoy estudiando en un colegio distrital, entonces como distintivo de ese colegio distrital voy a tener que utilizar un uniforme, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el logo, entonces para el logo de nosotros es el de Diamond Academy. Yo no estoy utilizando ni el de American Schoolway, ni el del colegio Jacqueline, ni el del colegio Villarrica. No, yo tengo mi propia representación, mi propio auxiliar, lo que me va a representar. El auxiliar mío, lo que me representa es el nombre que yo tengo, ¿cierto? Entonces, esto mismo pasa con las oraciones. Tienen un auxiliar que los representa y cuando aparece el auxiliar, cuando yo leo la oración, sé que me están hablando de presente y en este caso, si el auxiliar es el do o es el das, quiere decir que estamos hablando de presente simple. ¿Por qué? Porque tenemos, acuérdense, presente simple con verbo to be, presente simple normal con otros verbos, presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo. Entonces, el do y el das son los del presente simple. Entonces, miren que acá, por ejemplo, estamos hablando del do. Vamos a ver si de pronto no fuera el verbo do, digamos forget, el verbo olvidar. Entonces vamos a cambiar acá, vamos a hablar del verbo forget. ¿Listo? Miren cómo va a quedar. Entonces, si el verbo es forget, entonces yo digo, I forget my homework. I forget my homework. Yo olvido mi tarea. You forget your homework. Tú olvidas tu tarea. He forget, pero le agrego S porque es él. Estoy hablando de un solo hombre, por eso le pongo la S. He forgets his homework. Él olvida su tarea. She forget y le agrego la S porque estoy hablando de una sola mujer. She forgets her homework. It forget, pero le agrego una S porque estoy hablando de una sola cosa, de un solo animal, de un solo objeto. It's homework. We forget our homework. They forget their homework. Giovanna forget, estoy hablando solamente de una mujer, en este caso es Giovanna, le agrego la S y acá digo forgets porque estoy hablando de Stephanie y de Dylan, estamos hablando de dos personas, por lo tanto no lleva S. Entonces yo olvido mi tarea, tú olvidas tu tarea, él olvida su tarea, ella olvida su tarea, se olvida su tarea, nosotros olvidamos nuestra tarea, ellos olvidan su tarea, Giovanna olvida su tarea, Stephanie y Dylan olvidan su tarea. Ahora, ¿qué pasa si lo que estoy haciendo es negar el verbo forget? Entonces, para negar este verbo forget, como ya tengo el auxiliar do o el auxiliar does, entonces miren lo que va a pasar. I do not forget my homework. Yo no olvido mi tarea. You don't forget your homework. Tú no olvidas tu tarea. He does not forget his homework.
queda igual. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya tiene la S. Entonces, he does not forget his homework. She doesn't forget her homework. It does not forget its homework. We don't forget our homework. They do not forget their homework. Giovanna doesn't forget her homework. Stephanie and Dylan do not forget their homework. ¿Listo? Entonces en la negación necesito el auxiliar, pero el verbo, si el verbo se escribe así, pues así mismo lo tengo que dejar. No le hago ninguna modificación. Acá, por ejemplo, si vamos a formular la pregunta con forget, entonces vamos a utilizar acá en cambio de do, utilizamos forget, ¿cierto? Y vamos a correr esto. Entonces, acá cambiamos un poquito porque es la pregunta. Entonces, me devuelvo un momentito. Entonces, ¿qué estamos diciendo con el forget solito? Acá, entonces, yo olvido mi tarea, tú olvidas tu tarea, él olvida su tarea, nosotros olvidamos nuestra tarea, Giovanna olvida su tarea, ¿cierto? Este es el verbo forget, el verbo olvidar. Si lo voy a negar, I do not forget my homework, yo no olvido mi tarea. Entonces, miren que el auxiliar negativo solamente quiere decir un no. O sea, está el do, que quiere decir estamos negando en presente simple, y está el not. Entonces, yo no olvido mi tarea, tú no olvidas tu tarea, él no olvida su tarea, ella no olvida su tarea, eso no olvida su tarea, nosotros no olvidamos su tarea, ellos no olvidan su tarea, Giovanna no olvida su tarea, Stephanie y Dylan no olvidan su tarea. Pero ahora, si yo lo quiero hacer en forma de pregunta, entonces el auxiliar va a estar al inicio. Entonces, do I forget my homework? Entonces, do I forget my homework? Yo olvido mi tarea. Do you forget your homework? ¿Tú olvidas tu tarea? Does he forget his homework? ¿Él olvida su tarea? Does she forget her homework? ¿Ella olvida su tarea? Does it forget its homework? ¿Eso olvida su tarea? Do we forget our homework? ¿Nosotros olvidamos nuestra tarea? Do they forget their homework? ¿Ellos olvidan su tarea? Does Giovanna forget her homework? ¿Giovanna olvida su tarea? Do Dylan and Stephanie forget their homework? Stephanie y Dylan olvidan su tarea. Entonces, miren que estamos manteniendo nuestro sujeto, verbo y complemento. Lo único que hago es jugar con el auxiliar al inicio o después del sujeto para formar una pregunta o para formar una negación. Ahora, con estos también podemos formar las tag questions. Entonces, acuérdense que las tag questions buscan que yo utilice, digamos, vamos a ver las tag questions negativas. Entonces, dependiendo el sujeto y dependiendo el auxiliar, tengo que poner, obviamente, la tag question. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo digo, I forget my homework. El auxiliar de I es do, ¿cierto? En el presente simple. Entonces, voy a colocar una coma después del complemento, ¿listo? Entonces pongo coma, 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 coma. Entonces, I forget my homework. Entonces, si aquí está afirmativo, al otro lado debe estar negativo. Entonces, tengo que poner el auxiliar. ¿Listo? Entonces,
El contrario, ¿listo? Tenemos que hablar de los contrarios. ¿Cómo es esto de los contrarios? Nuevamente las tag questions. Entonces, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los opuestos? Entonces, si acá está afirmativo, al otro lado debe pasar a estar negativo. Entonces, tengo que utilizar el auxiliar negativo, ¿listo? Pero en su forma corta. Entonces, lo utilizamos en forma corta. Miren acá. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar nombres. Acá vamos a decir Peter, vamos a decir Jane, acá vamos a decir the dog, my friend and I, mi amigo y yo. Y acá ya tenemos ellos. Stephanie and Dylan. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a pasar. I forget my homework. Yo olvido mi tarea. Si aquí está afirmativo, al otro lado se le pone el contrario, que es la negación. Entonces, la negación para I es con don't. ¿Listo? Entonces, el auxiliar negativo. Y luego viene el sujeto. Pero, ojo acá. El mismo sujeto, pero si están hablando de nombres propios, no pongo el nombre propio, sino el pronombre personal. Entonces, I forget my homework, don't I? Y termino con signo de interrogación. Por ejemplo, you forget your homework, don't you? Entonces, I forget my homework, don't I? Yo olvido mi tarea, ¿no? Acuérdense que esa tag question al final es ese no, porque estoy buscando que la persona que me escucha me refuerce la idea. ¿Listo? No está proyectando. Entonces, miren acá. Entonces yo digo, I forget my homework, coma. El auxiliar contrario, si acá está afirmativo, al otro lado pasa negativo y mantengo el sujeto. Entonces, I forget my homework, don't I? Yo olvido mi tarea, ¿no? You forget your homework, don't you? Tú olvidas tu tarea, ¿no? Peter forgets his homework, doesn't, y yo no digo Peter, sino doesn't he. Peter forgets his homework, doesn't he?
Pedro olvida su tarea, ¿no? Acá estamos hablando de Jane, de una chica. Entonces, Jane forgets her homework, doesn't she? Jane olvida su tarea, ¿no? Por ejemplo, decimos, the dog forgets its homework. Doesn't it? Si estoy hablando de un perro, de una cosa, de un animalito, utilizamos it. My friend and I forget our homework. Mi amigo y yo olvidamos nuestra tarea. Don't we? Si estoy diciendo mi amigo y yo, quiere decir que estamos hablando de we. Stephanie and Dylan forget their homework. Don't they? Entonces, Stephanie y Dylan olvidan su tarea, ¿no? A eso hace referencia esto de las tag questions. Vamos a poner acá tag questions. Negative tag question. Para el presente simple. ¿Listo? Esa es la forma de las tag questions en el presente simple cuando tenemos afirmación a la izquierda, negación a la derecha. Si vamos a hacer la afirmación, ¿listo? Las afirmativas. Si a uno está negativo, al otro está positivo. Entonces, ahora vamos con las affirmative tag questions. Entonces, acá es al revés. Entonces, tenemos la negación acá, ¿cierto? Voy a volver a utilizar el auxiliar, ¿listo? En este caso, acá el auxiliar está negativo. Entonces, le pongo al complemento coma, 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 coma. Y si acá el auxiliar estaba negativo, al otro lado le voy a quitar la negación. Entonces, acá le quito la negación, acá le quito la negación. Y voy a utilizar el mismo sujeto, ¿cierto? Entonces, digamos que acá estamos hablando de Ryan. Estamos hablando de Lena. The cat. George. And I, Luis and Paul. Entonces, acá está negativo, al otro lado después de la coma va a pasar a afirmativo. Entonces, el auxiliar afirmativo de I es do.
El auxiliar afirmativo de you es do. El auxiliar afirmativo para él, para ello, para eso es das. ¿Listo? Entonces yo digo, I do not forget my homework. Do, y utilizamos nuevamente el sujeto del que estamos hablando. Sin embargo, no usamos el nombre, sino el pronombre personal. Entonces, ¿qué digo acá? I do not forget my homework. Do I? Y termino con signo de pregunta. Yo no olvido mi tarea, ¿cierto? Acuérdense que cuando acá está afirmativa la tag question es un cierto. Entonces, por acá tenemos you don't forget your homework, do you? Tú no olvidas tu tarea, ¿cierto? Si estoy hablando de Ryan, Ryan es un hombre, entonces Ryan does not forget his homework. Does he? Ryan no olvida su tarea, ¿cierto? Si vamos a hablar de Lena, que es una chica, Lena doesn't forget her homework, does she? Lena no olvida su tarea, ¿cierto? El gato es un it, es una cosita, es un animalito. The cat does not forget its homework, does it? El gato no olvida su tarea, ¿cierto? Acá vamos a hablar de George and I. George o Jorge y yo. George and I don't forget our homework, do we? George y yo no olvidamos nuestra tarea, ¿cierto? Y en el último, que es un ellos, Luis and Paul do not forget their homework, do they? Luis y Paul no olvidan su tarea, ¿cierto? Esa es la forma de formular las tag questions. Entonces, yo estoy, por ejemplo, acá hablando con Johanna, entonces yo le digo, Ryan doesn't forget his homework, does he? Y ella me dice, no, he doesn't. Acuérdense que si la tag question es afirmativa, la respuesta va a ser negativa. Y si la tag question es negativa, la respuesta va a ser afirmativa. Entonces, ¿cómo así? Acá. Entonces, tenemos la affirmative tag question. Y ahora, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Listo? Entonces, miren que acá ya no vamos a utilizar verbo to be porque no estamos usando verbo to be, ¿cierto? Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, I forget my homework, don't I? Yes. Yo olvido mi tarea, ¿no? Yo olvido mi tarea, o sea, estoy dando por hecho que yo olvido mi tarea. Don't I? Yo olvido mi tarea, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que me van a dar? Yes, you do. Si yo digo, you forget your homework, don't you? Yes, I do. Peter forgets his homework, doesn't he?
Yes, he does. Jane forgets her homework, doesn't she? Yes, she does. The dog forgets its homework, doesn't it? Yes, el sujeto es it. Y como estamos en el contrario, si el auxiliar de la negative tag question era el doesn't, acá lo pongo afirmativo, does. Estas, bueno, es que estas no son preguntas, sino nosotras estamos hablando y yo te digo, ¿cierto? Es ese cierto lo que hace que se alargue la frase. Porque yo te puedo decir, ese muñeco está, ese muñeco tiene pimpones. Y ya. Pero yo te digo, ese muñeco tiene pimpones, ¿no? Y entonces tú me dices, ah, sí, sí tiene pimpones. Por ejemplo, yo te digo, estas flores no tienen raíz. Pero ahora yo te digo, estas flores no tienen raíz, ¿cierto? Entonces tú vas a mirar y me dices, no, no tienen raíz. ¿Sí ves? Es eso lo que hace la negative tag question o la affirmative tag question. Es ese pedacito que yo le agrego a la frase afirmativa o negativa que yo digo. Entonces yo puedo dejarlo como, estas flores no tienen raíz. Y ya. Está en pregunta, en negative tag question y affirmative tag question. Esta parte es muy importante que la aprendan porque esto de las tag questions es para niveles avanzados. O sea, ahorita estamos viendo mezcla de inglés básico junto con partes de inglés avanzado porque necesitamos ir evolucionando. No nos podemos quedar ahí con esto. Entonces decimos, my friend and I forget our homework. Mi amigo y yo olvidamos nuestra tarea. Pero yo digo, ay, mi amigo y yo olvidamos nuestra tarea, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Yes, you do. Y ustedes la olvidan. Stephanie and Dylan forget their homework, don't they? Stephanie and Dylan forget their homework. Stephanie y Dylan olvidan su tarea. Pero ahora yo digo, Stephanie y Dylan olvidan su tarea, ¿no? Ese no, entonces acá me van a decir, yes, they do. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? Preguntas, inquietudes. Se está saliendo la presentación. Ahora, ¿qué pasa si la tag question es afirmativa? Entonces acá yo digo, I do not forget my homework. Yo no olvido mi tarea. Pero ahora yo digo, I do not forget my homework, don't I? Yo no olvido mi tarea, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la respuesta acá va a ser negativa. ¿Por qué? Porque acá estaba la afirmación en la tag question, ahora en la otra es al contrario. Todo el tiempo es contrarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a decir, no, I do not forget my homework, do I? Yo no olvido mi tarea, ¿cierto? No, tú no lo haces, tú no olvidas tu tarea. No, you don't. You don't forget your homework, do you? Tú no olvidas tu tarea, ¿cierto? No, yo no la olvido. No, I don't. Ryan does not forget his homework, does he? Ryan no olvida su tarea, ¿cierto? No, él no la olvida. He doesn't. Lena does not forget her homework, does she? Lena no olvida su tarea, ¿cierto? No, ella no lo hace, no lo olvida. She doesn't.
Y no solo se puede responder, ¿no? Toca poner todo el auxiliar. Ahí sí toca ponerlo. Bueno, más en la parte escrita. Cuando estamos escribiendo, la parte escrita es muy importante porque exige mucha formalidad. Mientras que si estamos hablando entre pares, si estamos hablando así, pues obviamente yo te puedo decir no, lo puedo dejar hasta ahí. ¿Listo? The cat does not forget its homework, does it? No, it doesn't. El gato no olvida su tarea, ¿cierto? No, no la olvida. George and I don't forget our homework, do we? George y yo no olvidamos nuestra tarea, ¿cierto? No, ustedes no. You don't. No lo olvidan. Luis and Paul do not forget their homework, do they? Luis and Paul no olvidan su tarea, ¿cierto? No, no la olvidan. They don't. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta información del día de hoy? Ustedes van a tener una tarea donde van a tener que aplicar estas stack questions, ¿listo? Afirmativas y negativas. Entonces, la tarea va a consistir, les voy a dar una lista de verbos a cada uno, ¿listo? Cada uno va a tener su verbito, ¿listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a utilizar ese verbo y le van a poner un complemento y obviamente tienen que crear la tag question afirmativa o negativa según corresponda. Acuérdense que utilizamos tag question negativa si acá al inicio estoy haciendo una afirmación, utilizo affirmative tag question si acá estoy haciendo negación. Hasta el momento ninguno más me preguntó cosas, entonces pues asumo que quedó claro el tema. ¿Y acá por qué se pone you? Porque estoy diciendo George y yo. Entonces, Joana, entonces yo te voy a decir, mi novio y yo no salimos, ¿cierto? Y tú dices, no, ustedes no salen. ¿Sí ves? Porque estoy preguntando algo. ¿Y si solo tiene un nombre? Bueno, dependiendo, porque si es solamente un nombre como por ejemplo Ryan, Lena, Peter, Jane, ya tengo que saber de quién están hablando. Si acá me ponen Jorge, pues obviamente sé que es un he. Y ahí no hay ningún cambio. El cambio se da de sujeto acá con I, con you, con we y con they. No, perdón, I, you y we. Entonces, con I porque yo no me pregunto a mí mismo, yo pregunto algo, pero tú me respondes. ¿Tengo el cabello feo? ¿Y tú qué me dices? ¿Tengo el cabello feo? ¿Tengo el cabello sucio? ¿Y tú qué me dirías? Tú no dices, sí, yo lo tengo sucio, porque yo no te estoy preguntando por ti, te estoy preguntando por mí. ¿Tengo celular? O digamos, este celular negro, este es mi celular. Y tú dices, sí, es tuyo, ¿cierto? No dices, no, sí, es mío, porque no es tuyo. Es el cambio de sujeto al finalizar la pregunta. Cuando la pregunta recae sobre la misma persona, se da el cambio del sujeto. ¿Listo? Por ejemplo, tú eres Crespa, ¿cierto? ¿Y tú qué dices? Yes, I do. Entonces tú dices, sí, yo soy Crespa. ¿Sí ves? Ese es el cambio de sujeto. Tú no dices, yes, you do, porque estarías diciendo, sí, tú tienes cabello crespo. Okay. Elena no olvida, el gato no olvida, George y yo no olvidamos, Luis y Paul no olvidan. Entonces toca hacer oraciones con negación, con
en pregunta y en tag question negativo y tag question afirmativa. Con el mismo verbo que usted. Entonces, miren cómo va a quedar la tarea hecha. Les voy a poner un ejemplo. Le van a formular la afirmación, la negación, la pregunta y las tag questions. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, digamos que yo digo, bueno, para Stephanie, digamos, o para Pepito. Para Pepito Pérez, voy a dar 3 verbos y con cada uno de esos verbos van a tener que hacer esta actividad. ¿Tienes el micrófono? ¿Cómo vamos a desarrollar la tarea? Entonces, perdón. Voy a dejar asignados los verbos de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la tarea? Entonces, por ejemplo, entonces yo le pongo acá a usted su nombre. Entonces, por ejemplo, el mío, yo digo Yaku, que soy yo. Entonces a Yaku le van a corresponder estos 3 verbos. Entonces, vamos a decir bed. Vamos a utilizar, por ejemplo, buy y cat. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer Yaku con esos 3 verbos? Tiene que hacer todo lo mismo que acabamos de hacer acá en clase. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Entonces, voy a colocar I bet my house. Sujeto, verbo y complemento. Yo apuesto mi casa. You bet your house. Estas son las afirmaciones. Entonces, afirmative. ¿Listo? Escribo he bets his house. Él apuesta su casa. She bets her house. Ella apuesta su casa. It bets its house. Eso apuesta su casa. We bet our house. Nosotros apostamos nuestra casa. They bet our house. ¿Listo? Pero resulta que voy a poner nombres propios. Entonces, en cambio de decir he, voy a poner Charlie. ¿Listo? Vamos a utilizar nombres propios para poder hacer el cambio de sujeto al final. Acá vamos a escribir Barbara bets her house y vamos a poner Laika bets its house. We, vamos a escribir, por ejemplo, Frank and I, Franco y yo, y acá 2 nombres diferentes. Jane and Paul. Bet their house. ¿Listo? Entonces, esta es la oración afirmativa. Yo apuesto mi casa, tú apuestas tu casa, Charlie apuesta su casa, Bárbara apuesta su casa, Laika apuesta su casa, Frank y yo apostamos nuestra casa, Jane y Paul apuestan su casa.
Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a escribir la negación. Entonces, le tengo que poner el auxiliar. I don't bet my house. You don't bet your house. Frank y yo don't bet our house. Jane and Paul don't bet their house. Pero acá hago el cambio. Acá es doesn't. Como está doesn't, no puedo poner S, ¿cierto? El doesn't me quita la S del verbo. Acá iría sin S. Y acá iría doesn't y el verbo iría sin S. Entonces, yo no apuesto mi casa, tú no apuestas tu casa, Charlie no apuesta su casa, Bárbara no apuesta su casa, Laika no apuesta su casa, Frank y yo no apostamos nuestra casa, Jane y Paul no apuestan su casa. Ahora, vamos a utilizar esto, pero como pregunta. Entonces, para la interrogación quito esto y pongo el auxiliar al inicio, ¿cierto? Escoger esa misma que ya había hecho, do I bet my house, y cierro. Acá quitamos este. Entonces, si estamos hablando del you, entonces, do you bet your house? Si estamos hablando de Charlie, entonces, does Charlie bet his house? Y termino con signo de pregunta. Does Barbara bet their house? Bárbara apuesta su casa. Does Laika bet its house? Laika apuesta su casa. Do Frank and I bet their house? Franco y yo apostamos nuestra casa. Do Jane and Paul bet their house? Ahora, ya tenemos la afirmación, la negación y la pregunta. Ahora voy a formar la tag question. Estoy explicando cómo debe ser la tarea paso a paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a escribir esta afirmación. Y esta sería negativa. Porque ahí está afirmativo. Entonces, I bet my house, le pongo coma, le pongo el auxiliar negativo de lo que corresponde y el sujeto que está al inicio. Don't I. Acá, you bet your house. Don't you. Charlie bets his house. Doesn't he? Barbara bets her house. Doesn't she? Laika bets its house. Doesn't it? Frank and I bet our house. Don't we? Jane and Paul bet their house. Don't they? Ahora, esa es la tag question negativa y cómo se responde. Entonces, le voy a escribir la respuesta a un ladito, ¿cierto? Entonces acuérdense que tiene que ir, si la tag question es negativa, la respuesta tiene que ser positiva, tiene que ser afirmativa. Entonces la respuesta quedaría así. Entonces, I bet my house, don't I? Yes, you do. You bet your house, don't you? Yes, I do.
Charlie bets its house. Doesn't he? Yes, he does. Barbara bets her house. Doesn't she? Yes, she does. Laika bets its house. Doesn't it? Yes, it does. Frank and I bet our house, don't we? Yes, you do. Jane and Paul bet their house, don't they? Yes, they do. ¿Listo? Esa sería la respuesta a la tag question negativa. Después de hacer esto, entonces vamos a hacer la tag question pero afirmativa. ¿Listo? Entonces es volver a escribir la frase negativa que ustedes ya habían hecho acá. ¿Listo? Entonces esto vamos a ponerlo de verde. Esta negación pongámosla de moradito para que sepan cuáles son las que estamos usando. Ahora voy a coger estas negaciones, las voy a volver a escribir. ¿Listo? Porque acá voy a crear la tag question afirmativa. Esta es mi tarea, ¿no? Esta es la tarea que la profe le puso a Yaku. Entonces Yaku está haciendo su tarea, entonces Yaku está haciendo. Yaku primero escribió las afirmaciones, después Yaku escribió las negaciones, por último Yaku escribió las preguntas, después Yaku vuelve a escribir las afirmaciones y les agrega la tag question y les agrega la respuesta. Luego Yaku vuelve a escribir las negaciones y les agrega la tag question. ¿Cómo va a quedar? Si acá dice I don't bet my house, coma, si ahí dice don't, le quito la negación, entonces queda do I, y cierro con signo de pregunta, coma, you don't, entonces el contrario sería do you. Charlie doesn't, el contrario sería does he, porque estoy hablando de un hombre. Coma, acá, Bárbara doesn't, el contrario de doesn't es does, y estoy hablando de una mujer, does she. Laika doesn't, estoy hablando de un animalito, entonces el contrario de doesn't es does, y coloco it porque no pongo los nombres propios. Al finalizar jamás se pone el nombre propio. Frank and I do, we. Y por último, Jane and Paul don't, entonces do, el contrario, they. ¿Listo? Y al frente le voy a escribir su respuesta. Entonces, si la tag question es negativa, la respuesta es afirmativa. Si la tag question es afirmativa, la respuesta va a ser negativa. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta a esas tag questions que acabamos de ver. Entonces, todo esto debe aparecer. Esto es con el primer verbo, o el verbo bet. Después va el otro verbo. Entonces, vuelvo a hacer todo esto con el segundo verbo. Y vuelvo y hago todo esto con el tercer verbo. ¿Listo? Son 3 verbos para cada uno. Y esa es la tarea. Esa tarea me la deben entregar mañana. No les voy a dar una semana porque es que me doy cuenta que les doy una semana y al parecer en una semana pues tampoco les alcanza el tiempo. Entonces vamos a empezar a trabajar bajo presión, muchachos. ¿Listo? Entonces las tareas las van a entregar de un día para el otro. No vamos a dejar acumuladas las tareas para la semana. Lo mismo va a pasar con los otros profes, con Alejandro, con la profe Claudia, entonces para que lo tengan en cuenta. Ya ahorita pues yo les aviso cuáles van a ser sus verbos. Bueno, estos eran los míos. Entonces, vamos con...
Entonces, Lorena acá estamos con el segundo es Esteban. Entonces a Esteban le vamos a dejar break. Dream, drink. Giovanna. Para ti quedarían Profe, ¿con un solo verbo toca hacer todas esas listas y o solo, ya voy. o solo con ese Ay, verbo? go. ¿Qué me preguntas? Que como uno saca con solo un verbo toda esa lista. ¿Cómo así? Tienes que ver la clase porque yo les expliqué todo esto, Joseph, y ahí me doy cuenta que no pusiste atención. Porque es que la actividad Profe, es que está tenía el muy micrófono clara, o sea, apagado. les estoy dando los 3 verbos y ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar el verbo, o sea, yo hice el de bet, entonces utilicé I bet my house, o sea, yo le pongo el complemento según lo que quiere decir el verbo. Ustedes tienen que buscar el significado del verbo porque yo no les voy a poner el significado, o sea, ustedes para eso tienen su lista de verbos. ¿Listo? Toca que vuelvas a ver la clase porque me doy cuenta que no pusiste atención a nada. No, profe, es que usted tiene el micrófono apagado. Dime. Drive. Es que usted tiene el micrófono apagado y por eso no escuché. La tarea está súper explicada, lo que tienen que hacer con cada verbo. Yo les hice el paso a paso, como si yo fuera una estudiante. Y esta es mi tarea. Todo esto es lo que tienen que hacer con cada verbo. Entonces, digamos, acá yo utilicé el verbo bet. ¿Sí? Todo esto es solo el ejercicio del verbo bet. Después tengo que hacer lo mismo con el verbo buy, si yo fuera Lorena. Después tengo que hacer todo esto con el verbo cut. ¿Listo? ¿Tú esa plantilla la subes a Joseph, entonces a Joseph le corresponde pay estos 3 verbos. Se va a acabar la clase. Stephanie y Alejandro. Bueno, listo, ya ahorita les envío esto, ya ahorita para que ustedes revisen, tú ya tienes tus 3 verbos, Dylan también está por ahí, ya puede coger sus 3 verbos. Y Alejandro, bueno. Sigamos acá. Joseph. Ya me puedo ir, Joseph, Stephanie. Para Stephanie vamos a dejar estos verbos sing. No, todavía no se puede ir porque estoy haciendo esto. pero yo te lo digo, profe. Spend y sweep.
Estamos con Stephanie, Alejandro. Ahí te lo digo, profe. Dame un segundo, ya te los entrego. Yo no me demoro. Alejandro va con where. When